Vamos a tomar asiento, vamos a poner nuestro cinturón de seguridad y vamos, amén, a escuchar qué dice el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo. Entonces está limpiando a su iglesia, amén. Dios está sanando a su iglesia. Dios está limpiándola porque nos quiere bendecir, amén. Quiere quitar todo orgullo, porque el orgullo, iglesia, tengo terror al orgullo, amén. Ando camino con temor al orgullo porque yo no quiero el proceso de Nabucodonosor, amén. A cada movimiento, a cada sensación de orgullo, amén. Pelear contra eso, porque no queremos. Su palabra nos da temor, nos infunde temor. Iglesia, estamos en este capítulo, estamos en el capítulo 5 ahora. Dios nos habló que íbamos a estudiar el libro de Nabucodonosor y ahora estamos en el capítulo 5 del libro de Daniel, libro de Nabucodonosor, ya me la inventé yo, del libro de Daniel, capítulo 5, amén. En el capítulo 4 estudiamos la historia de Nabucodonosor, ya ahora en el 5 la historia de su hijo, Belsasar. Imagínense cómo es cuando los padres son orgullosos, amén. Los hijos salen aún súper orgullosos, amén. Si el padre Nabucodonosor de Belsasar declaró orgullo, amén, se sintió orgulloso, el hijo hizo algo peor que su papá, amén, y le cayó peor todavía, tuvo una disciplina tremenda, perdió el reino y perdió la vida. Entonces, aquí Dios nos va a enseñar qué terrible es, amén, jugar con las cosas santas de Dios. Estamos ahí. Y vamos a ver el capítulo 5 del 1 al 4 que dice en este título que dice, pero ¿qué pasa cuando el hombre le roba la honra y el reconocimiento a Dios? Bajo este título estamos. Vamos a leer, amén, del 1 al 4. ¿Qué dice? Y dice así, capítulo 5 del 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete de 1000 de sus príncipes, a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron, dice, a dioses de oro y de plata, de bronce, hierro y de madera y de piedra. Amén. Entonces ahí vamos a quedarnos y vamos a ver qué es lo que dice Dios a través de esta historia en el capítulo 5. Estamos hablando del orgullo, iglesia. Entonces Nabucodonosor, amén, dice, con el gusto del vino, amén. O sea, se embriagó, se le subió el vino a la cabeza, amén. Y se puso, con el orgullo, amén, de ser rey, de creerse, yo creo, más poderoso que Dios, creerse un Dios, amén, porque esos reyes de la antigüedad se creían dioses, amén, creían que ellos eran dioses. Mandó a traer, amén, los vasos de oro, de plata, que su padre había traído, amén, del templo, de la casa de Dios de Jerusalén, y se atrevió a tomar vino con su gente, amén. Y algo grande le vino a su vida. Vamos a leer lo que dice la historia. Y dice, Nabucodonosor había traído los utensilios santos de la casa de Dios, amén, que estaban en Jerusalén, y su hijo Belsasar, en su orgullo, dice, en el orgullo, en su vanidad, en su vanagloria, en su altivez, en su soberbia, los mandó a traer y tomó vino ahí. Él y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, amén, vino y alabaron, dice, a dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, aquí nos habla una historia completa, porque nos habla del orgullo, nos habla también del pecado que cometió este rey y también de su idolatría, porque no tenía dioses, amén, otros dioses que él adoraba. Entonces fue algo terrible en su orgullo, en su prepotencia, en su vanidad, en su vanagloria, en su arrogancia, amén. Que no sé, con el vino habrá sentido que era superhéroe, invencible, no sé, que se atrevió, amén, a profanar, a tocar lo santo, amén, y por eso pasó algo grande en su reinado. Qué atrevimiento, dice esta historia, el de Belsasar, de tomar algo tan santo y usarlo para lo malo. Amén. Yo me imagino que él tenía alguna idea, amén, de qué eran esos vasos, qué era el templo Jerusalén de Dios, qué era lo que le había pasado a su padre,
por su orgullo en el pasado. Algún fundamento tenía, pero él se atrevió, amén, a violar, a profanar, a tocar lo santo para hacerlo inmundo. Esto nos habla a todos nosotros como hijos de Dios, iglesia, porque en estos tiempos se ha perdido el temor a las cosas santas de Dios. Se ha perdido el temor, amén, a lo que es santo, a lo que es sagrado, amén, a lo que es de Dios. No se enseña en las iglesias, no se predica, no se enseña al pueblo que hay que temerle a Dios, que lo de Dios, que hay que cuidar su casa, que no podemos tomar lo que es de su casa, amén, para usarlo en la maldad, en beneficio, en todas las cosas, amén, que no se tienen que usar, porque todo tiene un llamado, todo está seleccionado por Dios para solo su uso. Dios es un Dios celoso, y menos, amén, si vamos a idolatrar a los ídolos con las cosas santas de Dios. Cuando el hombre dice camina en orgullo, escuche bien, no se da cuenta que es polvo, amén, y que su existencia depende de Dios, amén. El orgullo, ¿qué puedo decir? Ciega al hombre y a la mujer, amén. El orgullo te hace creer que eres superior, que eres poderoso, que estás más arriba de todo, que eres más inteligente, que eres el mejor, que eres la estrella. O sea, esta carne, el orgullo es terrible, iglesia, terrible, porque abre muchas puertas terribles al hombre y a la mujer. Entonces el hombre, cuando camina en orgullo, no se da cuenta que es polvo, no nos damos cuenta que somos polvo y que nuestra existencia depende de Dios. El orgullo muchas veces nos hace pecar, amén, que nos hace creer que somos dioses y que somos merecedores, somos dignos, que somos mejores, que somos superiores que el mismo Dios. Usted se da cuenta de esos reyes de la antigüedad, amén, esos reyes de Egipto, que no podían mirarlo a la cara, tenían un orgullo tremendo, que los siervos tenían que mirar al suelo y no podían mirarle a la cara porque se creían dioses. Tenían esa creencia que si miraba a los ojos lo iba a matar porque era como el sol, como algo resplandeciente. Entonces, el orgullo, amén. Entonces, muchas veces el orgullo hace pecar al hombre. Por eso que despojémonos de todo orgullo. El orgullo es terrible, iglesia, amén, terrible. Es un pecado terrible delante de Dios, amén. Belsasar creía que él era mejor que Dios, imagínese, por eso se atrevió a compararse a Dios, a mandar a los siervos a traer los vasos de oro de Dios. Qué gusto de eso, de tomar y blasfemar, amén, y ofender a Dios, usándolo para tomar vino con toda su gente mundana. Por eso tenemos que tener cuidado con esas cosas santas de Dios. Belsasar creía que era mejor que Dios, por eso se atrevió a compararse a Dios y a tomar lo santo para profanarlo y hacerlo malo. Amén. Muchas veces, iglesia, los líderes, amén, los pastores, no enseñamos ese temor a Dios porque estamos en un tiempo donde la iglesia es moderna. Amén. Y en la iglesia moderna de estos tiempos no se predica, no se enseña el temor a Dios, el temor a su templo, el temor a las cosas santas de Dios. La iglesia ahora se ha convertido en una iglesia chévere, amén, como dice, cool, chévere, una iglesia que puedo decir juvenil, una iglesia de estos tiempos, amén, donde no hay respeto, no hay temor, no hay consagración. Eso no se ha perdido, iglesia. Dios sigue siendo el mismo. Y esta palabra no nos habla solamente para Belsasar, sino nos habla para todos nosotros que tenemos responsabilidades en el templo. La iglesia no es un nightclub, la iglesia no se usa, amén, para hacer fiestas, puedo decir, para hacer eventos, para hacer, amén, diferentes actividades, porque a veces la iglesia se toma como que es un lugar de producir finanzas. Entonces tenemos que tener cuidado con todas las cosas santas de Dios. A veces hacemos la iglesia como un lugar para producir finanzas. Las cosas de Dios son muy santas y sagradas. Por eso que el Espíritu Santo nos ha revelado y es muy celoso. Y todos los que son discípulos de este ministerio saben que el Espíritu Santo es muy celoso con todas sus cosas. Amén. Y a veces cosas que no entendemos la santidad de Dios. Por eso que tenemos que invitar al Espíritu Santo para que Él nos revele, amén, las cosas sagradas de Dios. Sabemos que las cosas de Dios no las podemos usar para nuestra conveniencia, para nuestro uso personal, porque son cosas de Él, santas y sagradas, amén. Como en este caso estos vasos que habían traído del templo de Dios. Ahora dice aquí,
En el Antiguo Testamento, eh, un punto más, cuando hay, dice, cuando hay humildad, cuando no hay humildad, no hay temor a Dios. Que se le quede bien claro. Si no hay humildad, no hay temor a Dios. No hay reconocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. El orgullo y la vanidad no deja, escuche bien, que las personas reconozcan su error y sus faltas. Y esto va para muchos ministerios en esta tierra, porque hay gente creyente, estoy hablando de los creyentes, que son tan orgullosos que creen que ellos son los únicos que se van a salvar. O iglesias, ministerios que piensan que son los únicos invencibles, los únicos que predican la verdad, los únicos que se van a salvar, y que el resto de iglesias se va a saber a dónde irá. Amén. Hay iglesias que son bien orgullosas, ministerios. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con toda clase de humildad de orgullo en nuestras vidas. Amén. Tenemos que ser humildes, iglesia. Amén. Ahora dice, en el Antiguo Testamento Dios dio instrucciones de los instrumentos que se usaban en su casa y indicó que serían santificados para el uso de Dios. Como no queremos estudiar el Antiguo Testamento, no conocemos la santidad de Dios, no conocemos el carácter de Dios, no conocemos la disciplina de Dios. Mucha gente no quiere indagar, estudiar el Antiguo Testamento, pero te pierdes la parte poderosa de Dios, porque ahí vamos a aprender el temor a Dios, ahí vamos a aprender la santidad, el carácter, lo que Dios le gusta y lo que Dios no le gusta. Queremos el poder, Nuevo Testamento, el poder del Señor Jesucristo. Queremos caminar en la unción del Espíritu Santo, pero tienes que ir para poder aprender a leer. Tienes que ir a la cartilla, o no sé cómo le llama, aprender A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, toda la cartilla para poder ir y hacer el milagro de escribir. Igualito es en la palabra de Dios. Para caminar en la autoridad del Señor Jesucristo, entender la sangre de Cristo, tenemos que ir al Antiguo Testamento y estudiar los fundamentos, los principios. Amén. Entonces ahí lo vamos a conocer a Dios. Y en el Éxodo, Dios, amén, Dios habló en el Éxodo 40 del 9 al 11. ¿Cómo vamos a tener temor? ¿Cómo vamos a caminar en los milagros, en la santidad, si no tenemos la base del Antiguo Testamento? Amén. Que es tan estricto. Entonces dice así, Éxodo 49 a 11 dice así: y tomarás el aceite de la unción y ungirás, dice, el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serán santos. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Está hablando de los utensilios. Amén. Yo sé que había utensilios en el tabernáculo importantes para el sacrificio, para todo lo que habla. Amén. Acerca de los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros hablamos de las cosas santas ahora en la iglesia moderna, en la iglesia de estos tiempos, está hablando de la casa de Dios, está hablando de todo lo que es utensilio. Ya no hacemos sacrificios, pero predicamos su palabra. Todo lo que está dedicado para la obra de Dios es santo y tenemos que tener respeto. No podemos usar la casa de Dios para hacer cosas mundanas, para el uso exclusivo del mundo, porque las cosas de Dios son santas y tienen que ser santificadas y usadas solo para Él. Amén. Entonces Dios dio estas especificaciones en el Antiguo Testamento, amén, de los utensilios santos, amén, para el servicio a Dios. Ahora, en la iglesia de ahora, eso no se ha perdido, iglesia. Nosotros como gente de Dios, amén, y vamos a estudiar también lo que dice el Nuevo Testamento, amén. Como gente de Dios, nosotros tenemos que tener cuidado, no caer por el orgullo, amén, como cayó Belsasar por la vanagloria, amén, de la vida. Se tomó su vinito y se alocó y mandó a traer sus utensilios. Seguro que en ese momento se creyó Superman, invencible, amén, y se comparó a Dios y comenzó a tomar con su gente en esos vasos que él sabía que era santo, porque por eso los mandó a traer, porque sabían que eran de oro, de plata, a un símbolo tan valioso, amén, de la casa de Jerusalén. Entonces, mire, iglesia, cómo el orgullo a la gente, ¿qué puedo decirle?
venda los ojos, amén, lo pone ciego y se pierde el temor. Igualito pasa ahora en estos tiempos, amén. Nosotros, muchos hijos de Dios, han perdido el temor y vemos la iglesia, amén, no la respetamos, vemos la casa de Dios como cualquier cosa, vemos la casa de Dios como un negocio, amén. Hay veces también que se entran negocios, amén, cosas, usamos la iglesia para beneficios, para, amén, para, no sé, para sacar provecho. Tenemos esta enseñanza aplica para muchas cosas, amén, que ahora el Hijo de Dios no practica, amén, y que le pasó a este rey de haber tomado ventaja, de haber caído en orgullo, amén, porque estamos en ese punto del orgullo, y haberse comparado con Dios al tomar vino en esos, amén, que puedo decir, utensilios tan santos, amén. Iglesia, nosotros tenemos que tener temor a Dios y tenemos que cuidar lo que es de Dios con temor y temblor. No hay nada de iglesia moderna ni la iglesia de esta generación, amén. La palabra es la misma y no se ha perdido. Dios está llamando a su pueblo a tener temor de Él, amén. A despojarnos de todo orgullo, porque el orgullo nos hace hacer cosas, amén, que no tenemos que hacer, cosas que son terribles delante de Dios, como este rey. Si al papá, amén, el Señor lo llevó a un proceso de Nabucodonosor que hemos estudiado, pues al hijo le quitó la vida y le quitó el reinado por haber cruzado la línea y haber profanado, amén, los utensilios santos de Dios, iglesia, amén. Vamos en este tiempo, iglesia, hasta aquí voy a llegar con el mensaje y vamos al tiempo de la oración, iglesia, amén. Vamos a venir en palabras de oración.